Hola amigas y amigos, en el vídeo de hoy aprenderemos a hacer esta pulsera. La podéis hacer en 2 colores o más. Espero que os guste. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en 2 colores o más que nos gusten, hilo para Miyuki, agujas para Miyuki, un alargador de pulsera de 5 centímetros o una cadena en cuyas anillas pueda entrar el cierre de mosquetón, un cierre de mosquetón o de reasa, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 150 centímetros de hilo y enfilamos 2 delicas de color dorado. Las pasamos hacia la mano izquierda y dejamos en este lado más corto unos 15 centímetros para después rematar nuestra pulsera. Pasamos la aguja hacia arriba por la primera delica. Y por la segunda hacia abajo. Ahora por la de la izquierda, la primera hacia arriba. Y giramos. Nos tienen que salir los 2 hilos, el más corto hacia abajo y el más largo hacia arriba. Comenzamos haciendo un aumento. Ponemos una delica de color dorado y una blanca. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre medias de las 2 delicas que hemos puesto antes. Y ahora volvemos a pasar la aguja hacia arriba por la blanca. Ya hemos hecho el aumento del lado derecho. Tiramos y la colocamos. Ahora vamos a hacer un aumento en el lado izquierdo. Lo haremos con una delica de color dorado. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre medias de la dorada de la vuelta anterior y de la blanca que acabamos de poner. Tiramos y pasamos la aguja hacia arriba por la dorada. Apretamos y lo dejamos bien ajustado. Vamos a comenzar la siguiente vuelta y para eso giramos y hacemos otro aumento. Ponemos una delica dorada y una blanca. Pasamos la aguja entre medias de la dorada y de la blanca de la vuelta anterior. Y ahora subimos por la blanca. Ahora ponemos una blanca, subimos por la blanca y terminamos con un aumento con una dorada. Y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante entre medias de las delicas que tenemos blanca que acabamos de poner y la dorada de la vuelta anterior. Y pasamos hacia arriba por la dorada. Tiramos y giramos para comenzar la siguiente vuelta.
Hacemos un aumento con una delica dorada y una blanca. Pasamos por la blanca hacia arriba. Ahora ponemos una dorada. Siempre vamos tirando para que se nos queden bien colocadas. Una blanca. Subimos por la blanca. Y terminamos con un aumento de una dorada. Recordar de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre medias de la blanca que acabamos de poner y la dorada de la vuelta anterior. Y pasamos hacia arriba por la dorada. Tiramos y la colocamos. Y giramos para comenzar la siguiente vuelta. Vamos a hacer otro aumento con una dorada y una blanca. Ahora una dorada. Otra dorada. Una blanca. Y terminamos con el aumento de una dorada. Tiramos. Giramos y comenzamos la siguiente vuelta. Ahora pasamos solamente la aguja con el hilo hacia la delica de la izquierda, la blanca hacia abajo. Tiramos y hacia arriba por la dorada, la que tenemos a continuación. Tiramos y ahora ponemos una delica de color dorado y una blanca. Y pasamos la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre las dos doradas de la vuelta anterior. Y subimos por la blanca.
Ahora ponemos una dorada. Y subimos por la dorada. Y giramos para comenzar la siguiente vuelta. Comenzamos con un aumento, con una dorada y una blanca. Subimos por la blanca y tiramos. Ahora ponemos otra blanca. Y terminamos con un aumento de una dorada. Y giramos. Comenzamos con un aumento, con una delica dorada y una blanca. Tiramos y pasamos hacia arriba por la blanca. Ahora una dorada. Una blanca. Y terminamos con una dorada. Y subimos por la dorada. Y vemos cómo se nos va quedando la pulsera. Giramos y comenzamos la siguiente vuelta, también con un aumento, con una delica dorada y una blanca. Ahora ponemos una dorada.
Otra dorada. Una blanca. Y terminamos con una dorada. Hacemos un aumento. Giramos y comenzamos la siguiente vuelta. Hacemos lo mismo que antes. Cuando ya tenemos aquí en diagonal una fila de 4 delicas de color blanco, tenemos que comenzar a hacer el siguiente triángulo. Vamos a pasar la aguja hacia la izquierda, hacia abajo por la blanca. Ahora hacia la izquierda, hacia arriba por la dorada. Y tiramos del hilo. Y ahora comenzamos con una delica dorada y una blanca. Y pasamos la aguja a través del hilo que tenemos entre medias de las doradas. Ahora ponemos una dorada. Y giramos. Ponemos 2 delicas para hacer el aumento, una de color dorada y una de color blanca. Una blanca. Y terminamos con una dorada. Giramos y comenzamos con un aumento. Ponemos una delica dorada y una blanca. Una dorada.
una blanca, y terminamos con una dorada. Giramos y comenzamos la siguiente vuelta. Comenzamos con un aumento de una delica dorada y una blanca. Ahora ponemos dos doradas, una dorada, y la segunda dorada, ahora una blanca, y terminamos con una de color dorado. Ya vemos cómo nos va quedando. Ahora giramos y vamos a continuar la pulsera como hemos hecho hasta ahora. Cuando ya tengamos 4 delicas en diagonal de color blanco, estas 4, 1, 2, 3, 4, ahora tenemos que empezar a hacer el siguiente triángulo. Entonces ahora pasamos la aguja hacia la izquierda, hacia abajo, después hacia arriba por la dorada, ponemos 2 delicas, una de color dorado y una blanca, pasamos la aguja entre medias de las dos doradas, y subimos por la blanca y terminamos con una de color dorado.
giramos y ahora continuamos haciendo un aumento como hemos hecho en los triángulos anteriores. Vamos a seguir haciendo las mismas secuencias, los mismos pasos que hemos hecho con los otros 3 triángulos, comenzando desde aquí. Ahora tendríamos que poner 2 delicas, una de color dorado, una blanca, otra blanca y terminaríamos con una dorada. Vamos a continuar haciendo la misma secuencia hasta obtener el largo de la pulsera que nos guste. Según vamos avanzando haciendo nuestra pulsera, vemos que se nos va quedando el hilo más corto, así que tenemos que añadir más hilo para poder continuar. En mi caso he hecho 18 triángulos, podemos contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y ya vemos que se nos va quedando el hilo más corto para poder continuar. En esta vuelta hemos comenzado pasando la aguja hacia la izquierda, bajando por la blanca y subiendo por la siguiente, que es la dorada. Ahora tenemos que pasar otra vez, tenemos que bajar por la siguiente, que es dorada, y tenemos que perder el hilo para que nos quede rematado y poder continuar. Pasamos hacia abajo por la dorada, la que tenemos a continuación de donde nos ha salido. Hacia abajo por la dorada. Tiramos. Y nos vamos alejando lo máximo posible de este borde de la pulsera hacia la izquierda. Vamos pasando la aguja con el hilo por unas cuantas delicas y después en el sentido contrario para que se nos quede reforzado. Cuando ya hemos pasado por unas cuantas delicas de estas filas centrales, nos sale por ejemplo por esta delica dorada, pasamos hacia la blanca, hacia la derecha por la blanca que tenemos al lado, hacia abajo. Y bajamos por unas cuantas delicas y terminamos rematando el hilo, cortando el hilo con cuidado a ras. Enhebramos 1 metro de hilo para continuar haciendo la pulsera. Pasamos la aguja a través de la delica que tenemos aquí dorada, de la primera, y dejamos en este lado más corto unos 10 o 12 centímetros para después rematar este lado de la pulsera, este hilo. Ahora ponemos una delica dorada y una blanca. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante entre medias de estas 2 delicas doradas. Ahora por la blanca. Ajustamos y ponemos una delica dorada.
Giramos y continuamos haciendo el aumento de la siguiente fila. Vamos a continuar haciendo triángulos. En mi caso voy a hacer hasta tener un total de 25. Ya tengo la medida que necesito para mi pulsera. En mi caso he hecho 25 triángulos, pero podéis hacer más o menos según necesitéis para vuestra medida. Después de terminar el último triángulo, pasamos la aguja solamente con hilo hacia abajo por la blanca, la segunda. Y hacia arriba por la que tenemos a continuación, que es la dorada. Y tiramos. Después de que nos haya salido el hilo por esta primera que tenemos aquí dorada, añadimos 2 délicas doradas, el cierre de mosquetón lo ponemos hacia abajo y ponemos otras 2 délicas doradas. Y pasamos la aguja por la que tenemos segunda dorada a la izquierda, hacia abajo. Y tiramos. Ahora pasamos por la que tenemos justo debajo a la izquierda, blanca. Después de la blanca pasamos hacia la derecha, hacia arriba por la dorada. Tiramos. Y por la que tenemos justo arriba a la derecha, dorada también. Ahora pasamos por estas 2 primeras delicas que tenemos aquí, hacia arriba. El cierre de mosquetón, pasamos por el agujerito del cierre de mosquetón. Y por las otras 2 delicas que tenemos a la izquierda, hacia abajo. Y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Pasamos por la dorada, que tenemos justo debajo. La que tenemos justo debajo a la izquierda, blanca. Hacia la derecha, hacia arriba por la dorada. Por la dorada que tenemos justo encima a la derecha. Y volvemos a pasar una tercera vez por estas 2 delicas. Así se nos queda más reforzado. Ahora el cierre de mosquetón, por el arito que tenemos en el cierre de mosquetón. Por las otras 2 delicas. Tiramos del hilo. Hemos terminado de poner el cierre. Ahora seguimos bajando, si queremos le damos la vuelta para que nos sea más fácil. Pasamos por la que tenemos aquí dorada.
Y vamos a subir a través de unas cuantas delicas, por ejemplo hasta aquí más o menos. Luego vamos hacia la derecha y bajamos en el otro sentido para que se nos quede más reforzado este hilo. Y después cortamos con cuidado a ras. Enhebramos el hilo más corto del otro lado de la pulsera y enfilamos 3 delicas doradas. Ahora pasamos el alargador de la pulsera y bajamos por la delica dorada de la izquierda. Y tiramos del hilo. Se nos quedará la cadena colocada dentro de las 3 delicas. Bajamos por la delica blanca que tenemos justo debajo a la derecha. Y tiramos del hilo. Ahora, abajo a la izquierda por la blanca. Y hacia arriba por la blanca que tenemos a la derecha. Subimos por la blanca que tenemos justo encima. Y por la delica que tenemos dorada encima a la derecha. Ahora pasamos por las 3 delicas que hemos puesto aquí en el vértice. Y también por dentro de la anilla. Esta es la segunda. La anilla. Y la tercera delica. Ahora bajamos por la dorada. Por la blanca. La que tenemos blanca debajo a la izquierda. Hacia la derecha blanca hacia arriba. Hacia arriba por la blanca.
y por la dorada que tenemos justo encima. Ahora por las 3 delicas y pasamos también por la anilla. Esta es la primera. La segunda. Y ahora por la tercera. Esto lo hemos hecho para que se nos quede este arito, este triangulito que tenemos aquí, más reforzado. Ahora bajamos por la que tenemos justo debajo dorada. Y tiramos. Y le damos la vuelta a la pulsera para que nos sea más cómodo. Y hacemos lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Subimos a través de unas cuantas delicas, unos cuantos triángulos y después vamos hacia la derecha y bajamos en el sentido contrario para que se nos quede mejor rematado este hilo. Y después cortamos con cuidado a ras. Ya solo nos queda enhebrar el hilo que nos ha quedado, que añadimos para terminar la pulsera. Lo pasamos por unas cuantas delicas hacia arriba y después hacia abajo en diferentes sentidos para que nos quede mejor rematado este hilo. Y después lo cortamos con cuidado a ras. Y así nos ha quedado nuestra pulsera. Si te ha gustado este vídeo, dale un like. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Quiero dar las gracias a los suscriptores y miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.